El equipo que nos grabe para ahora, con muchísimo gusto, saludar al queridísimo Ricardo Sevilla, el gran periodista y escritor Ricardo Sevilla. Mire, se han quedado rezagadas nuestras entrevistas, pero bueno, pues todo depende de estas entrevistas que hemos hecho de momento para otro ahí en la Suprema Corte. Pero te saludo con mucho gusto, Ricardo, te mando un abrazo. ¿Cómo estás, querido amigo? Estoy muy bien, mi querido Toño, degustando de esta entrevista que está acompañada de unos chilaquilitos, la verdad hasta se antojaron, estaba yo aquí muy pendiente de las preguntas, de los planteamientos que hizo nuestro querido amigo Vicente Serrano a la ministra del Pueblo, Lenia Batres, que sin duda yo no tengo pues ninguna duda al respecto, ella va a quedar, a seguir como ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora que va a buscar el voto popular, se sabe que la ministra Lenia Batres viene del pueblo, ella ha sido siempre una voz fuerte, contundente. Yo no tengo ninguna duda de que así será, y con este acercamiento efectivamente que tiene con los periodistas de a pie, con Sin Censura, ya lo tuvo también el gesto con los datos duros, y bueno, pues que siga teniendo esa disponibilidad. Yo creo que no la va a perder y tendrá el respaldo de la ciudadanía, de la democracia que va a llegar y abrir esas puertas de la Suprema Corte de Justicia que están cerradas, pesadísimas, pesan toneladas, Toño, y están cerradas aquí como las está colocando en la pantalla mi querido don David. Están cerradas esas puertas deberían de estar abiertas, esas puertas deberían de acceder, dar acceso a la justicia, y me recuerdan Ante la Ley, un cuento donde envejece el protagonista de Franz Kafka, así se llama Ante la Ley, unas puertas, un sujeto ahí que no deja pasar, un guardia, y bueno, pues así parece la entrada a ese lugar. Se va a democratizar y ya está en curso esto que fue la reforma al Poder Judicial y ya es texto constitucional. Muy buena entrevista, mi querido Toño. Yo estoy completamente de acuerdo, muy interesante, los planteamientos. Pero ¿qué te parece, querido Ricardo, que vamos al tema de hoy? Cómo es que efectivamente, y por mucho que inventen en el Partido Revolucionario Institucional, por mucho que invente el verdaderamente cínico y también siniestro de Alito Moreno, que al carecer de algún tipo de triunfo tiene que ir ahí a arrastrarse a Uruguay, dizque pues ser parte, ¿no? de los observadores de esa elección en la que gana una vez más una izquierda que es tan dura como Morena, pero allá en Uruguay. No sé si ya viste los mensajes. A pesar de los ataques de la oposición, parece que efectivamente la doctora Claudia Sheinbaum no se dio, como bien planteas, ante las amenazas de un Donald Trump que asegura impondrá un arancel del 25% a todos los productos mexicanos y canadienses, un 10% a los productos chinos. Tan pronto ponga sus patas de cabra en la oficina oval de la Casa Blanca. Y para pues escucharte, Ricardo, te quiero compartir estos tweets que emite tanto Alito Moreno como el Partido Revolucionario Institucional, tweets que de verdad resultan indignantes por su mentira, por su hipocresía, por su cinismo, ya que efectivamente la respuesta de la doctora Claudia Sheinbaum, le guste a quien le guste, como presidenta de México, más allá que como representante de la izquierda, como presidenta de México, como representante de todos los mexicanos, es contundente, es fuerte, es necesaria, dice, a un arancel vendrá otro, por supuesto que es dura. Mira lo que publica el PRI, mira lo que dice el Partido Revolucionario Institucional en sus redes sociales. Trump anuncia aranceles del 25% a productos mexicanos a partir del próximo 20 de enero. El TEMEC, la economía de nuestra relación bilateral está en riesgo. Claudia Sheinbaum minimizó esta amenaza. ¿Qué hará ahora para defender a México? En el PRI exigimos firmeza para proteger la soberanía y los intereses de nuestro país y diálogo permanente para proteger la economía mexicana, sin improvisaciones ni ocurrencias. Qué asqueroso actuar del Partido Revolucionario Institucional. Y pues ni se diga de Alito Moreno. ¿Qué opinas de esto, Ricardo?
Bueno, no sorprende para nada este comunicado del Revolucionario Institucional. Se sabe perfectamente que son unos inconsistentes y son unos incongruentes. Ya apuntabas efectivamente esta actuación de Alito Moreno, que la verdad mueve a risa, un personaje que ha criticado durísimamente a la izquierda latinoamericana, a la izquierda mexicana, y que va allá y alza la mano de un gobierno de izquierda. Es un patético, es un holgazán, la verdad es que es un holgazán y se va de turista, se va a pasear, a tratar de festejar, pues sí, ahí festejar triunfos de los que carece el Partido Revolucionario Institucional. Pero eso aparte, Toño, han sido vigorosas, han sido claras, han sido contundentes las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. La primera mandataria ha defendido la grandeza de México ante las amenazas, porque no son otra cosa que amenazas de Donald Trump. Y fíjate que durante el periodo neoliberal, así denominado por Andrés Manuel López Obrador, desde luego que había subordinación, sí había subordinación, eh, como el PRI ahora está exigiendo firmeza y todo, había subordinación de parte de los presidentes priistas, pero a partir del mandato del presidente López Obrador se acabó esa subordinación. Y hoy la actual presidenta Claudia Sheinbaum no se achica, no le tiembla la voz y llama a la igualdad. Es una igualdad en términos económicos, Toño, y hay una superioridad, he de decirlo acentuadamente, culturalmente hablando. Pero no solo eso, la primera mandataria mexicana lanza pues un duro y contundente mensaje a la cabeza hueca del patas de cabra, dirías tú, Donald Trump, y le dice tajantemente que las armas no las producimos nosotros, los mexicanos, las mexicanas, no, las drogas sintéticas no las consumimos nosotros, los mexicanos, las mexicanas, tampoco, los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de estos drogadictos de su país, lamentablemente, sí los ponemos nosotros. Palabras fuertes, durísimas y muy reveladoras y llenas de verdad que expresa la doctora Sheinbaum. Ahora bien, desde hace tiempo, Toño, concretamente desde el sexenio pasado, Andrés Manuel López Obrador hablaba de entender las principales causas de la migración. ¿Por qué un mexicano, una mexicana, una familia mexicana completa decide abandonar su país e irse a Estados Unidos? Esa es la entraña del asunto. Y aquí hay que responder a esta respuesta, pero es una respuesta larguísima, porque tiene múltiples aristas. Para poder entender la migración, no necesitamos este tipo de payasadas que frecuentan y que estilan en la derecha, poner ahí a payasos de peluca verde o a patéticos como Chumel. No, se necesita comprensión sociológica, comprensión psicológica. Se habla de que los mexicanos salen de su país buscando mejores salarios y oportunidades laborales allá en Estados Unidos. Pero no es solo eso, Toño. De entrada, esta idea se ha inoculado en el pueblo de México. ¿Cuál es esta idea de que en Estados Unidos las cosas son mejores? Y esa es una narrativa apoyada por los ideólogos conservadores, pero desde siempre. Los economistas neoliberales en los medios de comunicación corporativos donde tienen acceso a los micrófonos, ya deben de estar hartos los micrófonos de tantas mentiras, desde hace décadas se han dedicado a lanzar cualquier cantidad de alabanzas hacia la economía y las finanzas de Estados Unidos. Y eso ha propiciado que se perciba que allá hay un entorno más favorable para el crecimiento profesional y personal. Esa es la idea que se ha tratado de inocular, que se ha tratado de impulsar. Incluso, fíjate nada más qué preocupante, durante el periodo neoliberal, se impulsó en el entorno educativo. Ahí está esta idea de que si te vas a estudiar al extranjero, que todavía cunde en muchos lados, obtendrás una mejor educación y una mejor formación académica. Pamplinas, Toño. Esa es una narrativa sembrada y alimentada por los medios de comunicación neoliberales que sirven precisamente al capitalismo. De ahí la importancia de entender los múltiples factores sociales que propician la migración. No es uno, no son dos, no son 10, no son 20, son muchísimos. La migración está influenciada por la presión social que se ejerce desde dónde?
desde ciertos ámbitos del poder. Y no me refiero necesariamente al poder político, que sí ha alimentado esa narrativa, sino también al poder económico y a los personajes, estos personajes de los que ya estamos hartos, pero que ahí siguen enquistados, estos personajes que disfrazados de intelectuales se encargan de inyectarle a la población esta idea de que todo afuera de México es mejor y más grato. Hay todo un mecanismo que trabaja desde la derecha para establecer expectativas muy altas sobre el éxito en el extranjero. Desde pequeños, mucha gente que nos ve y que nos escucha recordará que nos han vendido esta percepción del futuro mejor en el sueño americano. Yo he visto, se ha visto como una esperanza de mejora de calidad. Así lo han vendido comerciales, documentales entre comillas. Mira, son muy pocos hablando de documentales, pocos testimonios visuales, donde se habla a la población sobre los riesgos y las adversidades asociadas a la migración. Pocos, casi ninguno. Cuando se habla de estos temas, Toño, lamentablemente no se habla desde las escuelas, desde los claustros o desde los centros universitarios. No, se habla desde la marginalidad, no desde la educación pública. Y eso me parece alarmante porque quienes consumimos este tipo de información desde hace muchísimos años hemos sido catalogados como rojillos, como izquierdosos, como contestatarios, como respondones, como gente indócil e insubordinada. Claro que sí, la insubordinación es lo contrario a esto que quieren la derecha, la subordinación. Si existiera una educación formal donde se le informara y se le diera a conocer a la gente todos los sucesos aciagos que tiene que atravesar una persona o una familia antes de llegar a Estados Unidos, las cosas irían cambiando poco a poco. Entonces, la población entendería incluso que hay una tradición migratoria, es decir, una historia de migración que a lo largo de la historia de México ha ido creando patrones que perpetúan este flujo migratorio y donde las experiencias familiares influyen en la decisión de emigrar. Vente para acá, acá yo te consigo chamba, aquí tienes casa, aquí tienes comida, hay una tradición migratoria que no se explicaría en los medios de comunicación corporativos. Ahora, yo no creo, Toño, de ninguna manera que vayan a existir deportaciones masivas. Yo no lo creo, ese es mi punto de vista y yo no lo creo porque de ocurrir así, el gobierno estadounidense que encabeza este sujeto al que llamas muy bien patas de cabra, me gustó el término, lo voy a adoptar, Donald Trump estaría atentando contra su propio modelo económico y político, que es justamente el capitalismo. ¿Y por qué? Porque en el capitalismo actual, las multinacionales juegan un rol central, preponderante, y eso no debemos perderlo de vista, Toño, porque la necesidad de mano de obra y de mano de obra calificada en sectores como la tecnología y como en las ciencias, también impulsa esa migración. Y son precisamente las multinacionales, las hijas consentidas del capitalismo, las que buscan cubrir esas vacantes. Es un mercado laboral capitalista. Y entonces, si hay esta migración generalizada, eso va a ser letal para la economía estadounidense. Y aquí es muy importante que la población lea, se informe y se tranquilice, por favor, antes de tomar cualquier determinación. En la derecha, los analistas de pacotilla, que son facilistas y fatalistas, hablan de cientos y de miles de personas que quieren regresar a México, etcétera, etcétera. Esto está amplificado a través de la radio, a través de la televisión y ahora incluso desde las plataformas digitales que ya han o que han comprado, que ya tienen a su servicio. Pero esta es una mentira, Toño. De hecho, si nos fuéramos a los datos duros, íbamos a encontrar que hay una disminución del flujo migratorio. Fíjate que estaba yo viendo las cifras y ocurre que desde el 2008 ha habido una tendencia a la baja en la migración mexicana con una reducción
de 500,000 de inmigrantes entre 2018 y 2022, a pesar de que en la derecha traten de inyectar, de inocular esta percepción general de un flujo constante. No. En Estados Unidos y en los medios de comunicación de la derecha se cree y se difunde la idea de que la comunidad mexicana es la que más llega, la que más arriba a Estados Unidos, pero tampoco es así. Otra de sus mentiras. En la última década, también cifras que estaba viviendo para aportar datos duros, ha aumentado la llegada de migrantes de otros países latinoamericanos y caribeños especialmente, desplazando a los mexicanos como grupo mayoritario en algunos flujos migratorios, pero evidentemente los tarados como Chumel Torres o esa clase de payasos que se plantan ante un micrófono para reducirlo todo a una caricatura, tienen la estúpida idea de que es la población mexicana y la población migrante la que va a realizar, dicen ellos, cualquier cantidad de estupideces, porque dicen que van a realizar trabajos pocos dignos. Así dicen, Toño, trabajos poco dignos. Y yo de entrada quiero decirle a estos imbéciles que no hay trabajos poco dignos. No, todos los trabajos tienen una enorme dignidad, eso de entrada. Pero también, Toño, hay que quitarles esa tonta idea a los comentócratas, aunque sea con espátula, porque en los últimos años la estructura ocupacional de los migrantes mexicanos en Estados Unidos ha experimentado también cambios significativos. De entrada, se experimenta una enorme diversificación sectorial. ¿A qué me refiero con todo esto? Que a últimas fechas ha habido un aumento de la participación mexicana, es decir, de la población mexicana, de nuestros hermanos migrantes, en sectores como servicios y construcción. Sí, pero también ha ido decreciendo la participación en ámbitos como en la agricultura, como en la manufactura. Ha disminuido, pero ha habido en contraparte un aumento de la calificación laboral en Estados Unidos. Es decir, la migración se ha vuelto más selectiva, con un incremento en el número de migrantes calificados, muchos de ellos con educación superior, de modo que todo lo que dicen estos tarados, de que quién va a barrer, quién va a trapear y todo eso, porque así piensan los imbéciles racistas y clasistas, pues este tipo de cosas no las van a analizar, no las van a plantear allá en los medios de comunicación de la derecha, cuyo dueño, fíjate nada más, ¿qué esperamos de TV Azteca cuando uno de los principales deudores fiscales de este país es el dueño de esa televisora? ¿Qué esperamos cuando en otro de los medios de comunicación de la derecha nos encontramos con que es un gángster que encabeza la mafia del FIFA-Gate? Y así podemos ir, Toño. No, yo llamo, ya me extendí, perdón, pero yo llamo a la tranquilidad y sobre todo, si nos quieren inocular algo, tome usted su antídoto e inyéctese. ¿Cuál es el antídoto que yo veo que puede funcionar y surtir efecto contra estos monstruos de la desinformación? Justo la información. La información es el antídoto contra la desinformación, desde luego, pero también contra el engaño, contra la manipulación y contra la estupidez. No quieren en la derecha que usted se informe porque quieren una sociedad tolizada, empachada de cafecito de la Condechi, para que usted no critique, pero no les haga caso. Usted infórmese e infórmese siempre con datos duros para que no lo engañen, Toño, para que no le vean la cara. Ya me extendí, Toño, aquí hago mi pausa. No, no, qué bueno que puedas hacer estos planteamientos tan fuertes y que puedas hacer este llamado a la gente que nos ve y que nos escucha, muchos de ellos, millones de ellos indocumentados o bien residentes permanentes o ciudadanos mexicano-estadounidenses que efectivamente en estos momentos tienen mucho miedo ante la serie de amenazas que, pues, en eso tenemos que considerarlas, son amenazas hasta el momento y tenemos que dar la batalla. Por supuesto que nos podemos angustiar, por supuesto que nos puede causar temor, pero como lo advertía desde muy, muy temprano la doctora Claudia Sheinbaum, algo que hemos dicho nosotros también aquí en Sin Censura una y otra vez, tenemos que mantenernos unidos como comunidad. Y este país, a pesar de todo, tiene sus buenas instituciones, tiene su constitución y vamos a dar la batalla con todas las de la ley para evitar que nos pisoten como comunidad mexicana aquí en los Estados Unidos. Y yo, bueno, pues
querido Ricardo, sé que andas del tingo al tango y que te quitamos un poco de tiempo por la entrevista que tuvimos de alto nivel. Yo quiero agradecerte que nos hagas este llamamiento a no dejarnos impresionar por esos pseudopensadores de la derecha y a emitir nuestros propios pues, comentarios y reflexiones sobre el orangután naranja de las patas de cabra. Imagínate qué quimera tan extraña, ¿no? Un orangután naranja con patas de cabra, bueno, monstruo mitológico, ¿no? En definitiva. Pero te quiero pedir, que Ricardo, que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro que sí, Toño, me voy a llevar todas estas apreciaciones, todas estas revelaciones que me das, me gustan, me gustan. Hay una quimera, este animal fantástico y mitológico, pero bueno, de mitológico no tiene nada este Barbaján, pero síganme en mis redes sociales, en X, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevillas y nada más. Síganme en paralelo24.mx, donde estamos dando la batalla también por el periodismo de investigación. Síganme en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, y estamos muy atentos a la información, mi querido Toño, ahí pendientes, y nada que disculpar, al contrario, gozamos bastante de conocer un perfil como el de la ministra Lenia Batres. Hacía falta ese tipo de entrevistas. Yo esperaría que todos los demás lo dieran. Llevamos rato nosotros también buscando a Loretta Ortiz, no hemos logrado concretar ni conseguir ahí para que nos platique también, y de muchos más. Digo, son 18,000, Toño, aspirantes, hombres y mujeres, así que pues habrá mucho. Sobre todo tienen que dar a conocer lo que quieren. La gente quiere saber por qué quiere ser ministro, por qué quiere ser juez, por qué quiere ser magistrado, por qué. Entonces, pónganse en contacto con Sin Censura, con Los Datos Duros, para que pues nos le platiquen a la gente qué es lo que ustedes pretenden, y bueno, pues habrá personajes que la gente va a evaluar y va a decir, naranjas y limas verdes, este no, este sí, porque aquí el pueblo es el que tiene la última palabra y la va a tener frente a las urnas. Un asunto histórico, mi querido Toño. Te mando un fuerte abrazo y permanezco al pie del cañón. El escritor y periodista, el queridísimo Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Vamos a seguir luchando todos juntos. Gracias, querido amigo, te mando un abrazo. Y bueno, le quiero decir a usted que nos ve, que nos escucha,